Compañero viceministro de la República Plurinacional de Bolivia, para Voces de la Igualdad, quería hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuál es el papel que cumple su viceministerio de descolonización? Nosotros hemos entendido que no se puede construir una nueva sociedad si no hay un proceso de descolonización. Eso dice nuestra Constitución. Pero para llegar a esta comprensión hemos tenido que tener una lectura diferente a las lecturas clásicas que se hacen en todos los países, donde se pretende que la izquierda es el socialismo y la izquierda es la solución. En Bolivia, donde mayoritariamente somos pueblos indígenas, la lectura es diferente. Nosotros entendemos que vivimos un proceso histórico, un proceso que ha sido construido en base a la identidad, a la cultura, a la idiosincrasia de los pueblos indígenas. Pero también partimos de entender que hay una forma de país que fracasó, una forma de país fundada en 1825, con parámetros de una institucionalidad colonial y colonizante, educación colonial, leyes coloniales, religión colonial, fuerzas armadas coloniales, policía colonial, todo es colonial. Entonces entendemos que ese tipo de país, supuestamente moderno, supuestamente civilizado, esa forma de país fracasó. O sea, partimos desde esa comprensión, el fracaso de la modernidad. Esa es la cuestión central. Y a partir del fracaso de la modernidad entendemos que tenemos que refundar Bolivia, y la única forma de refundarlo es haciendo una asamblea constituyente, donde los obreros, los campesinos, los indígenas, las mujeres fundamentalmente sean parte de una nueva construcción del país. En 1825, cuando se fundó Bolivia, se llamaba República, donde supuestamente éramos una sola nación, un solo idioma, una sola religión. Hoy entendemos que no somos una sola nación, no somos un solo idioma, no somos una sola religión. Somos 36 culturas, 36 idiomas, 36 formas de ver el mundo. Por lo tanto, 36 formas de darnos respuestas sobre este mundo. A eso y a mucho más lo llamamos Estado plurinacional. Pero también entendemos que este Estado plurinacional no será posible construirlo si no hay un profundo proceso de descolonización. Eso lo dice el artículo 9 de nuestra Constitución. O sea, la descolonización es la condición sine qua non de la construcción de una sociedad diferente. No se trata de sacar un presidente de derecha y poner uno de izquierda. No es suficiente. Hay que ver el carácter estructural, colonial de la construcción de nuestros países, y por lo tanto la condición es la descolonización de las leyes, la descolonización de la educación, la descolonización absolutamente de todo. Entonces entendemos la descolonización como el proceso de desmontar el Estado colonial, de desunir el Estado colonial y sobre sus cenizas construir el Estado plurinacional. Eso no se hace en 2, 3, 4 años. Primero es una batalla ideológica interna entre los actores sociales, movimientos sociales. Luego es ponerlo en crisis, evidenciar a este Estado colonial para luego tener la posibilidad de transformar. Es eso lo que trabajamos: descolonizar la educación, descolonizar la justicia, descolonizar absolutamente todo. Entonces es un trabajo enorme. Pero también entendemos que hay que construir nuevos paradigmas. Estamos en el siglo XXI. No se podrá avanzar con paradigmas de los años 70, 80, donde nos han enseñado que el socialismo es la única solución. Y para ir al socialismo había que ser marxista, había que ser leninista. Y entender que el sujeto histórico es la clase obrera. En Bolivia no. Puede haber obreros, pero no son clase. Peor, clase nacional. Entonces hay que entender ahora el marxismo del siglo XXI. Porque el marxismo del siglo XX nos ha enseñado que aquellos izquierdistas, cuando se miraban en el espejo, se miraban bolcheviques. Eso es ideología colonial.
Tenemos que aprender a construir ideología a partir de nosotros, desde nuestras raíces, desde nuestra identidad. Ese es el desafío del siglo XXI, construir un marxismo bolivariano, construir un Estado plurinacional en base a nuestras identidades culturales. Entonces, el trabajo de la descolonización es, como lo decíamos en los años 80, 70, es la formación del hombre nuevo, la capacidad de suicidarnos en nuestra estructura mental colonial que todos tenemos, a pesar de ser izquierdistas, socialistas, marxistas, leninistas, centralmente somos colonizados en nuestro cerebro. Entonces, tener la capacidad de suicidarnos y de recuperarnos como lo que realmente somos. Descolonización es eso y mucho más. La segunda pregunta, viceministro, ¿cuál es la relación del gobierno y los movimientos sociales? Este gobierno está constituido por movimientos sociales. Los movimientos sociales son la fuerza motriz de nuestra revolución. Los pueblos indígenas fundamentalmente son la piedra angular de la revolución. Es el voto duro en tiempos electorales, es la vanguardia de la revolución en todo el proceso. Entonces, aquí se requiere una nueva lectura del rol que juegan los movimientos sociales. Este proceso no será posible si no actúan los movimientos sociales permanentemente, si no es vanguardizado por movimientos sociales. Por eso, todos los movimientos sociales son parte de este proceso, en forma de ministerios, de viceministerios, en forma de vanguardia permanente, vanguardia política, ideológica. Lo que quiere decir que habría que entender que en Bolivia no hay un solo sustento ideológico de nuestro proceso. Al menos para nosotros hay varios sustentos, hay varias corrientes que sustentan este proceso. Por un lado es la lucha permanente de nuestros pueblos, por el otro lado será el marxismo bolivariano y por el otro lado el indianismo. Son tres vertientes ideológicas que impulsan este proceso. No es necesario homogeneizar ninguna de ellas sobre otras, sino que cada uno tenga su dinámica propia y avancemos en un objetivo común, que es la construcción de una sociedad diferente. Todos los movimientos sociales son el corazón de este proceso. Muchas gracias, compañero.